Bueno, muchas gracias por participar de nuevo en estas entrevistas virtuales del CECET. Hoy queremos abordar el tema de economías ilícitas y deforestación y para eso tenemos a un invitado muy especial, además un amigo, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Rodrigo, además de conocer mucho la región, fue director territorial de la región Amazonía-Orinoquía de Parques Nacionales durante una década, así que es alguien que tiene mucha trayectoria en estos temas. Y por eso pues lo invitamos a esta entrevista virtual. Muchas gracias, Rodrigo. A ti muchas Eh, gracias, María Alejandra. pues recientemente salió por fin el último reporte del IDEAM para el último trimestre del 2019, con unas cifras pues nuevamente muy asustadoras y ahí nos reportan que el 85% de la deforestación ocurrió en la Amazonía. ¿Cuál es tu lectura de la situación, Rodrigo? ¿Qué está pasando en la Amazonía y en particular cuál es la relación con las economías ilícitas? Bueno, pues, María Alejandra, hay varias cosas importantes de señalar. La primera de ellas, todos los sistemas, tanto el nacional oficial, que es el del IDEAM, como otros sistemas internacionales, destacan que en el año 2019 la tendencia es a la reducción de la deforestación frente al 2018. Y no es cualquier reducción, es una reducción muy, muy sensible. O sea, más allá de lo esperado en cualquier modelo predictivo. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Y lo segundo es que en el primer trimestre del 2020, ya no por el IDEAM, sino por las mediciones y el monitoreo que hacemos nosotros y hacen otras organizaciones también a nivel mundial, pues en los primeros 100 días del 2020 es muy probable que el área total de foresta sea mayor que todo el 2019. ¿Sí? Y el 2019 sea muy, muy inferior al 18. Entonces, el 18 hace una bajada abrupta en el 19 y coge el 20 y hace así. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué interpretamos nosotros? Bueno, pues primero que todo, todavía no hay un control de las variables de deforestación. Hay factores externos que pueden estar incidiendo tanto en su subida como en su bajada, pero evidentemente no es un tema de estricto control gubernamental. El hecho de que no haya estricto control gubernamental de esas variables tampoco quiere decir que gran parte de lo que ha sucedido en positivo tampoco se deba a los esfuerzos que sí están haciendo. Seguramente que sí hay una relación, y es una relación que puede ser medida en ciertas áreas. Pero hay otras, y ya llegando a nuestro punto del tema de cultivos ilícitos y economías ilícitas, hay otras áreas en las que, uno, el tema de ingobernabilidad ha crecido. Y dos, hay actores locales que sí están mostrando claramente que dependiendo de su voluntad, o pueden controlar la deforestación y cerrarla o dispararla con el tema de economías ilegales. ¿Cuáles son esos temas? Ampliación de carreteras es el número uno. Movilización de hato ganadero y lavado de activos, obviamente. Compra masiva de tierras. Y el otro importantísimo es movilización de grandes migraciones de población. Ahí en esos elementos, tú ves grandísimo poder moviéndose en el territorio y con una capacidad de control que en un momento pueda eso dispararse en o disminución o aumento de la deforestación, como lo hemos visto ahora. Y eso sin que eche para atrás que hay también un esfuerzo gubernamental importante. Una primera, digamos, reacción o pregunta. Nombraste cuatro factores importantes. Carreteras, expansión de hatos ganaderos, acaparamiento de tierras y migraciones. Cuatro elementos o factores están relacionados con los cultivos de coca. Pero pueden ser relaciones indirectas, María Alejandra. Ese es el otro asunto que hay que ver. Los cultivos de coca no son el factor directo de deforestación más grande, pero las economías ilícitas, incluyendo la de la coca, sí pueden ser un factor indirecto que está generando poderosos procesos de deforestación y de acaparamiento y movimiento de tierra, movimiento de ganado y de gente. Porque ese es claramente un vehículo, ese es un motor que la parte económica posteriormente, cuando no hay fuga de capital, que en el caso de la región amazónica es bien importante la reinversión también. Aquí hay un movimiento de reinversión muy poderoso que se ve en lo que estamos hablando. Que hay un tema de, utilizaste la palabra, ingobernabilidad o falta de gobernanza en la región.
Y eso llama la atención, Sí. dado que estamos hablando de la Amazonía, digamos, en general, una región que tiene 7 parques nacionales, múltiples resguardos indígenas. Entonces, ¿cómo explica uno esa falta de gobernanza cuando hay esas categorías de protección que todos queremos y esperamos en el territorio? Digamos lo que en mi concepto la región amazónica es en términos, por su magnitud. Probablemente hay sitios en Colombia parecidos, por ejemplo, en la región de Nariño, Nariño-Cauca, el otro en Catatumbo, cierto, parte de Arauca y Paramillo, que pueden tener condiciones similares, pero en la magnitud de lo que está ocurriendo en la región amazónica con ingobernabilidad, ¿sí? Con sus 10 parques nacionales a nivel de bioma, 10, ¿cierto? Más de 10 10. millones de hectáreas, ¿cierto? Sus 26 millones de hectáreas de resguardos, sus más de 10 millones de hectáreas en áreas no traslapadas de reservas forestales. El nivel de ingobernabilidad se ha disparado de manera brutal, ¿sí? En los últimos 3 años en particular, después de la firma del acuerdo de paz. Y ese es, digámoslo, el eje central de lo que ocurre hoy en día. Es en ese escenario de ingobernabilidad en los que estamos señalando. Y obviamente focalización y concentración de núcleos de economías asociadas a la coca y también a la minería, que son enclaves claramente ubicables, pero que están en pleno expansión y auge. Esos mismos factores los atribuyes tú a la falta de gobernabilidad. Esos factores de acaparamiento de tierras, expansión del hato ganadero, Absolutamente, están afectando la absolutamente. gobernanza. Mira, a nosotros acabamos de terminar el año anterior un estudio que hicimos conjuntamente con BBF de la evaluación ambiental estratégica del arco de deforestación amazónico. ¿Y cuál fue nuestra principal conclusión y nuestro punto de partida para todas las recomendaciones de política pública? Sin un cambio en el ejercicio de la gobernanza y de la regional en la Amazonia, es imposible cambiar la tendencia acá, que no solamente es de deforestación. Más concretamente, ¿qué implica ese cambio en la gobernanza? Ahí sí está la almendra, la ciruela. Claro, eso implica varias cosas. Uno, que haya, curiosamente no se trata de un asunto solamente de grupos armados o de grupos ilegales, no. Eso empieza porque no hay un acatamiento vinculante, por ejemplo, de municipios y gobernaciones frente a las políticas de desarrollo sostenible que se están priorizando y que se están empujando desde el nivel central para la región. Es aterrador ver el nivel de anarquía y de caos que existe a nivel municipal y departamental en toda esta región. O sea, una cantidad de cosas que no coinciden con una estrategia de zonificación y desarrollo regional que se está planteando en el plan de desarrollo, que no solamente es una responsabilidad del Ministerio de Ambiente, sino que el mismo DNP ha dicho, oiga, venga, tenemos que hacer este giro, esto tiene que ver con nuestros compromisos OCDE, con nuestras responsabilidades, con nuestro cambio en frente al uso del suelo, frente a nuestra decisión de convertir en activo estratégico de la nación el tema de la biodiversidad y los servicios ambientales, en particular el agua. Entonces, dice uno, perdón, aquí hay algo muy complejo, y es que hay gobiernos regionales, ya sean municipales o departamentales, que van en total contravía. Y ahí se encuentra uno con muchas sorpresas, María Alejandra. Cuando digo sorpresas es porque muchas de estas instancias tienen haber sido permeadas y en algunos casos usadas por diferentes tipos de economías ilegales regionales. Y por lo tanto, la función pública termina obedeciendo esas dinámicas de las que estamos hablando aquí. ¿Sí? De la ampliación de la frontera, de la creación de las redes viales, de los procesos de migración, de la consolidación de ciertos enclaves ilegales. O sea, esto todo tiene que ver con todo. Y adicionalmente tenemos también una situación y es que hay en los últimos 3 años tristemente, un proceso creciente, rápido y muy, muy poderoso de presencia territorial y ejercicio de autoridad de la disidencia de las FARC, que además de esa disidencia, digámoslo, tiene una cantidad de expresiones, de alianzas y articulaciones con diferentes tipos de grupos que también son armados, con poder político, con poder operativo, amalgama diferentes fuerzas que tienen expresiones diferentes, pero que actúan de forma articulada. Y allí es donde el tema de la gobernabilidad la está perdiendo el Estado colombiano. Ante esta situación tan compleja que describes, Rodrigo, nos llega la pandemia y el país en cuarentena, pero la deforestación no está en cuarentena. Temprano para hacer un análisis sobre esto, pero ¿cuál ha sido el efecto, digamos, o cuál podría ser el efecto
de que como país estemos en cuarentena, las autoridades están mirando para otro lado y eso cómo puede repercutir en este problema de la deforestación y el acaparamiento de tierras y las carreteras, etcétera, etcétera. Ok. Para, como dices tú, para hacer algo decir algo concreto y que llame la atención de quienes van a ser nuestros escuchas en este programa, te voy a dar un dato concreto de mi impresión sobre lo que está sucediendo en medio de la pandemia. ¿Sí? Como nunca antes. En los primeros 100 años 100 días del año 2020, hemos tenido un registro de la apertura de más de 250 kilómetros de vías en áreas con restricción ambiental o cultural. Vías además que tienen otra vez esa famosa modalidad de recursos mixtos en algunos casos Ujú. y claramente nunca pararon con la pandemia y claramente coinciden con las áreas de aclaramiento de tierras, el tema del lavado a través de la compra de tierras, el lavado a través de los movimientos de movientes, el lavado a través de la entrada de agroindustrias. Eso fue lo que se movió en este año, en los primeros 100 días. Y se relaciona con lo que te dije al principio. En los primeros 100 días probablemente tenemos más deforestación que en todo el 2019. Entonces, pandemia y deforestación y gobernabilidad, claro, toda. Nos cerramos muy positivos, Rodrigo. No, no, pero ¿qué más? O sea, pero María Alejandra, es que es así, o sea, yo tengo que decir Sí. las cosas pues, como son. No tengo una sensación positiva, tengo una sensación de altísima preocupación. De hecho, pues podría profundizar en dos o tres cosas. Una de ellas, salió el informe del IDEAM, ahí hay una cosa que es importante diferenciar. La tendencia, como te decía, va disminuyendo con respecto al año anterior, se concentra en zonas estratégicas. Y ahí es en donde están Sí. las vainas que podríamos utilizar. O sea, yo digo, el IDEAM tiene un sistema robusto, es bueno, es confiable, pero la respuesta de las demás instituciones del Estado es muy pobre, pobrísima. ¿Cómo es posible, Alejandra, que tengamos áreas críticas como los resguardos indígenas? Sobre todo los resguardos del norte de la Amazonia, que están entre el Guaviare, el Caquetá y el Meta, son sitios que están plenamente identificados como focos de ilegalidad, deforestación, carreteras, coca, acaparamiento, y no concentremos esfuerzos allí. Entonces, digamos, yo lo que siento es que una, hay una serie de herramientas que podríamos utilizar. Tenemos un sistema que otros países no tienen. Tenemos además instituciones de la sociedad civil que pueden decir, hombre, venga, miremos caso por caso, en dónde se pueden hacer los mejores ejercicios, cómo podemos actuar de manera temprana en áreas estratégicas. Yo sigo insistiendo, ¿para qué seguir persiguiendo miles y miles de hectáreas en el suelo cuando esas hectáreas no se hubieran podido tumbar si hubiéramos atacado previamente una carretera que se estaba haciendo? Sin esa carretera nunca hubieran podido llegar. ¿Por qué seguimos atacando el tema digámoslo, el tema este de pequeños campesinos, ¿cierto? Capturados en un ejercicio en donde sabemos que los grandes determinadores están en otro nivel y los estudios económicos nos podrían decir, óigame, mire dónde está el movimiento de estas economías ilegales frente al tema del lavado, en las tierras, en los emovientes. O sea, tenemos miles de posibilidades de ir un paso más allá, de estar simplemente asistiendo a estas historias tan terribles que además yo estoy cansado de. Claro, de acuerdo. Y un llamado, como decías, nuevamente a una coordinación entre las autoridades municipales y departamentales que no pueden dejar ni a los resguardos ni a parques nacionales solos en este intento de gobernanza en el territorio. Y las autoridades nacionales que tampoco hacen nada. O sea, yo estoy cansado, te lo juro, de ver procuradores y fiscales salir a decir declaraciones que nunca se llevan a cabo. Nunca. Y está clarísimo que el sistema, por ejemplo, de parques, de las corporaciones regionales, nunca va a poder actuar de manera eficaz si no tienen un brazo permanente de fiscalía y procuraduría en el desarrollo de las investigaciones de los grandes determinadores. Seguir poniendo a pelear a la gente de parques y corporaciones con comunidades locales es absurdo, es ridículo. No sacamos nada mientras el Ministerio de Agricultura se sigue haciendo el de la vista gorda, cuando el apto ganadero está creciendo en más de medio millón de cabezas, en la zona en donde han tumbado medio millón en los últimos 3 años. Ese hay silencio. Entonces, yo creo, María Alejandra, que digamos lo positivo es que hay suficiente datos e información y grupos cualificados para que podamos desarrollar mensajes más contundentes y llamar a aquellas instancias que no están cumpliendo con su labor. De acuerdo. Y yo agregaría, ya para cerrar, no bajar la guardia en esta cuarentena porque estos temas no dan tregua y de hecho se pueden empeorar. Total, y es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ojo, porque ahí viene también por el otro lado relación entre deforestación
¿cierto? Y vulnerabilidad de grupos sociales, no solamente los indígenas, sino también campesinos, al sin tema de la duda. pandemia. Cuando nos llegue a coger allá con esa infraestructura totalmente subdimensionada de servicios de salud, esto es un genocidio con el caso de los grupos indígenas y también una masacre para el tema del campesino. O sea, allá no existe la capacidad. Y para la muestra un botón, Leticia. Leticia es la muestra de décadas, más de 3 décadas, María Alejandra, de manejos irregulares, de corrupción, y llegamos a un punto en donde llegó la pandemia y tuvieron que cerrar el hospital porque no tenía las más mínimas condiciones. Era más peligroso como un foco de diseminación De de la contagio. pandemia. Exacto, entonces, carajo. Es que todos los temas de gobernanza solo se reproducen en los diferentes sectores, ambiental, salud, etcétera. Pero bueno, eso sería tema para otro espacio, otra entrevista virtual. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que fue muy interesante. Muchas Crucemos los gracias. dedos.